Señor, esas niñas viven en mi calle, dijo la niña pobre al millonario de luto. Señor, perdone que lo moleste, pero esas niñas de las fotos, ellas viven en mi calle. Las palabras atravesaron el aire del cementerio como un disparo. Sebastián Cortés congeló sus manos sobre las rosas blancas que acababa de colocar, el mundo deteniéndose en un instante imposible. El llanto que había estado conteniendo se secó instantáneamente en su garganta. No podía ser real. No podía. Se giró lentamente, con el corazón martillando tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Una niña de quizás 10 años lo observaba con ojos enormes y oscuros, vestida con un abrigo raído pero limpio. Su mano extendida señalaba tímidamente hacia la lápida de granito negro, hacia las 2 fotografías enmarcadas que habían sido el centro de su universo durante 18 meses interminables. Isabela y Sofía, sus estrellitas gemelas, muertas. ¿Qué? ¿O qué dijiste? La voz de Sebastián salió quebrada, irreconocible. La niña dio un paso atrás, asustada por la intensidad en sus ojos, pero no huyó. Las niñas de las fotos, señor. Las veo todos los días jugando en el parque de la calle de las Acacias. Tienen el mismo cabello rizado, las mismas... Tragó saliva nerviosa, las mismas pecas en la nariz. Una de ellas tiene una marca de nacimiento en forma de corazón en el hombro. La vi cuando llevaba camiseta sin mangas el otro día. El mundo se inclinó violentamente. Sebastián tuvo que apoyarse en la lápida para no caer. Sofía. Sofía tenía esa marca exactamente ahí. Nunca había aparecido en fotografías públicas. Nunca había sido mencionada en los artículos de periódico que cubrieron el trágico incendio que destruyó su vida. Solo él lo sabía, y la persona que había dado a luz a sus hijas. No, no es posible. Pero incluso mientras lo decía, algo antiguo y enterrado comenzaba a despertar en su pecho. Algo peligroso que había jurado no permitirse nunca más. Esperanza. 18 meses antes, Sebastián Cortés había recibido la llamada que partió su existencia en 2. Estaba en Dubái cerrando el contrato más importante de su carrera, un desarrollo inmobiliario de 50 millones, cuando la voz de su exesposa Camila atravesó la línea, histérica e incoherente. Sebastián, el fuego, las niñas, no pudieron. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Palm! Para cuando su jet privado aterrizó 12 horas después, ya no quedaba nada que salvar. La mansión en las afueras de Madrid era escombros humeantes. Los investigadores forenses le explicaron con voces profesionalmente compasivas que el incendio había sido tan intenso, tan devastadoramente caliente, que la identificación había sido complicada. Camila, sedada en el hospital, había confirmado entre sollozos que Isabela y Sofía estaban en casa cuando comenzó el fuego. Ella había salido solo un momento para comprar leche. El funeral había sido un evento borroso, 2 ataúdes blancos y pequeños, vacíos en realidad. Las cenizas eran más simbólicas que reales, le explicaron. Mejor así, mejor no ver. Durante 18 meses, Sebastián había existido en un limbo gris. Dirigía su imperio inmobiliario mecánicamente, firmaba contratos, asistía a juntas y cada domingo, sin falta, venía aquí, al cementerio de San Miguel, a arrodillarse frente a una mentira grabada en granito. Isabela y Sofía Cortés, nuestras ángeles, demasiado hermosas para la tierra. Señor, ¿está bien? La voz de la niña lo trajo de regreso al presente. Sebastián parpadeó, dándose cuenta de que las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero eran diferentes. No el llanto hueco y familiar del luto. Esto era algo salvaje, aterrador. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz temblorosa. Valentina Ramírez, señor. Valentina... Se puso de pie lentamente, limpiándose el rostro con manos que temblaban visiblemente.
Necesito que me digas todo lo que sabes sobre esas niñas. Todo. Ella asintió solemnemente, con una seriedad que parecía demasiado adulta para su edad. La mujer que vive con ellas les dice Ana y Laura, pero ellas a veces se equivocan. El mes pasado escuché a una de ellas decir, Isabela, pásame la pelota, antes de corregirse. Y la otra siempre está tarareando una canción. Algo sobre estrellas. El corazón de Sebastián se detuvo completamente. Estrellita, ¿dónde estás? Era la canción de cuna que les cantaba cada noche. Cada noche. Valentina. Su voz era apenas un susurro ahora. ¿Me llevarías hasta ellas? ¿Ahora mismo? La niña miró hacia el cielo, donde nubes oscuras amenazaban lluvia. Sí, señor, pero la mujer que las cuida, Teresa, es muy protectora. Nunca deja que nadie se les acerque demasiado. ¿Y si le asustamos? Dudó, mordiéndose el labio. ¿Y si huye con ellas? Sebastián cerró los ojos, obligándose a pensar a través de la tormenta de emociones. Valentina tenía razón. Si esto era real, Dios, si había la más mínima posibilidad de que fuera real, no podía arriesgarse a perderlas de nuevo. Entonces, iremos con cuidado, dijo finalmente, sacando las llaves de su Mercedes con manos que apenas podía controlar. Muy cuidadosamente. Mientras seguía a Valentina hacia el estacionamiento, Sebastián lanzó una última mirada a la lápida falsa. Si están vivas, si realmente están vivas, alguien va a pagar por cada segundo que me robaron. El motor del Mercedes rugió a la vida, y con él, algo que Sebastián pensó que había muerto hacía 18 meses. La voluntad de luchar. El Mercedes negro de Sebastián desentonaba obscenamente en las calles estrechas de Santa Rosa. Casas de fachadas descascaradas y ropa tendida entre balcones observaban el vehículo de lujo como un objeto extraterrestre. Valentina iba sentada en el borde del asiento trasero, dirigiéndole por callejones donde su coche alemán apenas cabía. «Es aquí, señor», dijo finalmente, señalando una casa de 2 pisos con pintura azul desteñida. «Vivo con mi mamá». Sebastián apagó el motor, pero no se movió inmediatamente. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. ¿Y si es verdad? ¿Y si no lo es? No sabía qué sería peor. La puerta de la casa se abrió antes de que pudieran bajar. Una mujer de unos 35 años apareció en el umbral, secándose las manos en un delantal. Su expresión pasó de curiosidad a alarma defensiva en un segundo. «¿Valentina?» La voz era firme, protectora. «¿Quién es este señor?» «Mamá, yo necesito que confíes en mí». Valentina bajó rápidamente del coche. «Es importante». Lucía Ramírez bajó los 3 escalones del porche con la postura de alguien preparándose para proteger lo suyo. Era delgada pero fuerte, con manos de trabajadora y ojos que habían visto suficiente sufrimiento como para reconocerlo en otros. Sebastián salió del Mercedes lentamente, consciente de cómo debía verse. Un hombre rico en traje de diseñador, invadiendo un barrio donde su reloj costaba más que 6 meses de alquiler. «Señora Ramírez, mi nombre es Sebastián Cortés. Sé que esto parece extraño, pero su hija acaba de decirme algo que...» Su voz se quebró. «Que podría significar que mis hijas están vivas». Lucía entrecerró los ojos, mirando entre él y Valentina. «¿Tus hijas?» «Valentina, ¿de qué está hablando?» «Las niñas de la calle de las Acacias, mamá. Ana y Laura. Las que viven con la señora Teresa». Valentina habló rápido, urgentemente. «Las vi en las fotos del cementerio. Son las mismas niñas. Lo juro por papá». El juramento hizo que Lucía inhalara bruscamente. Valentina nunca invocaba la memoria de su padre fallecido a la ligera. «Entra», dijo finalmente, su tono aún cauteloso. «Pero si esto es algún tipo de...» «No lo es», interrumpió Sebastián. «Por favor, solo...»
Déjeme mostrarle. La sala era pequeña, pero inmaculadamente limpia. Fotos familiares cubrían una pared, Valentina de bebé, un hombre sonriente en uniforme de construcción, momentos capturados de una vida modesta pero feliz. Sebastián se sentó en el borde del sofá, sintiendo que cada centímetro de su ropa cara era una afrenta. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y comenzó a deslizar fotografías. Isabela y Sofía en su primer cumpleaños, cubiertas de pastel. A los 3 años, disfrazadas de mariposas. A los 5, perdiendo sus primeros dientes. Lucía observó en silencio, su expresión suavizándose imperceptiblemente con cada imagen. El incendio fue hace 18 meses, explicó Sebastián, su voz apenas controlada. Estaba en Dubái. Cuando volví, me dijeron que no había nada que identificar, que el fuego había sido demasiado intenso. Mi exesposa confirmó que las niñas estaban dentro cuando comenzó. Pero Valentina dice que las vio, murmuró Lucía mirando a su hija. No solo eso. Sebastián amplió una foto de Sofía en traje de baño, donde la marca de nacimiento en forma de corazón era visible. Valentina mencionó esto. Nadie fuera de la familia inmediata sabría sobre esta marca. Lucía exhaló lentamente, reconociendo la verdad cuando la veía. Si lo que dices es cierto, ¿quién haría algo así? ¿Fingir que tus hijas murieron? No lo sé, admitió Sebastián, pero voy a averiguarlo. El sonido de un cronómetro de cocina interrumpió el momento. Lucía se levantó automáticamente, dirigiéndose a la cocina antes de detenerse en la entrada. Es domingo. Las niñas siempre van al parque los lunes después de la escuela, alrededor de las 3. Teresa las lleva. Hizo una pausa. Podemos observar desde la distancia, ver si realmente son ellas. Sebastián cerró los ojos, una oleada de gratitud tan intensa que casi lo derribó. Gracias, gracias. No me lo agradezcas todavía, respondió Lucía con firmeza. Si esto es verdad, y esas niñas son tuyas, entonces alguien cometió un crimen horrible, y vamos a necesitar ser muy cuidadosos. El lunes a las 14:55, Sebastián estaba oculto detrás de un árbol en el Parque de las Acacias, con Lucía a su lado, y Valentina actuando como su vigía. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. «Ahí», susurró Valentina, «ya vienen». 2 niñas idénticas entraron al parque, sus cabelleras rubias y rizadas brillando bajo el sol de la tarde. Una mujer mayor, de unos 60 años, las seguía de cerca. Sebastián sintió que sus rodillas cedían. Isabela, Sofía, más altas, más delgadas, pero inconfundiblemente, imposiblemente, milagrosamente suyas. «Respira», murmuró Lucía, sosteniéndolo firmemente del brazo. «No podemos acercarnos. Todavía no». Las niñas corrieron hacia los columpios, riendo con voces que Sebastián había escuchado solo en sus sueños durante 18 meses. Isabela, él sabía que era Isabela por la manera segura en que se movía, se balanceaba cada vez más alto, desafiante. «¡Cuidado, Ana!», gritó Teresa desde un banco, pero Isabela se impulsó demasiado fuerte. El columpio se sacudió violentamente y ella cayó, aterrizando de rodillas en la tierra. El grito que soltó atravesó el parque. «¡Ay!», agudo, específico, exactamente el mismo tono que había usado 1000 veces cuando se caía persiguiendo mariposas en el jardín. Sebastián se tambaleó hacia adelante, instinto paternal anulando todo pensamiento racional. Lucía lo agarró con fuerza sorprendente. «¡No! ¡Vas a asustarlas!». Sus palabras eran duras, pero sus ojos brillaban con comprensión. «Sebastián, mírame, mírame». Él obedeció, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Son ellas», susurró roto. «Lucía, son mis hijas».
Y entonces, sin planificarlo, sin pensarlo, se derrumbó contra ella. Lucía, esta extraña que había conocido hace menos de 24 horas, lo sostuvo mientras 18 meses de agonía reprimida finalmente se quebraban. A 20 metros de distancia, Teresa ayudaba a Isabela a levantarse, limpiando sus rodillas raspadas, pero sus ojos escaneaban el parque con la cautela de alguien acostumbrado a mirar sobre su hombro. Sus ojos encontraron el árbol. Encontraron al hombre en el traje caro, apenas visible detrás del tronco. El color drenó de su rostro. Él está aquí. Sebastián Cortés está aquí. ¡Niñas!, dijo con voz demasiado aguda. «Es hora de ir a casa». «Pero acabamos de llegar», protestó Sofía. «Ahora». Teresa las tomó de las manos, caminando rápidamente hacia la salida. Valentina observó cómo se alejaban. Luego se volvió hacia los adultos con ojos muy abiertos. Nos vio. «¿Verdad?». Sebastián se separó de Lucía, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Cuando habló, su voz era acero templado. «Sí, y ahora sabe que sé». Esa noche, en una casa modesta en la calle de las Acacias, Teresa Mendoza marcó un número con dedos temblorosos. «Javier», susurró cuando contestaron. «Tenemos un problema. Sebastián Cortés está aquí. Sabe que las niñas están vivas». La voz al otro lado de la línea soltó una maldición. ¿Qué tan segura estás?» Teresa miró hacia la habitación donde Isabela y Sofía dormían inocentemente. «Completamente. Necesitamos moverlas. Esta noche». Rodrigo Salinas no era el tipo de investigador privado que anunciaba sus servicios en páginas amarillas. Exagente de la Policía Federal, había dejado la fuerza después de que demasiados casos desaparecieran por presión política. Ahora trabajaba exclusivamente para clientes que podían pagar su discreción y su implacable búsqueda de verdad. Sebastián lo encontró en una oficina sin nombre en el centro de Madrid, 2 días después de haber visto a sus hijas. «Necesito saber quién fingió la muerte de mis hijas y por qué», dijo sin preámbulos, deslizando una carpeta gruesa a través del escritorio. «Y necesito evidencia que resista en corte». Rodrigo abrió la carpeta, estudiando las fotografías del incendio, los reportes forenses, las declaraciones de Camila. Sus cejas se alzaron. Este caso fue cerrado rápido, demasiado rápido. Pasó el dedo sobre un sello oficial. El informe forense fue firmado por el doctor Méndez. Él tiene reputación de ser flexible con ricos que necesitan ciertos documentos. ¿Estás diciendo que fue sobornado? Estoy diciendo que voy a averiguarlo. Rodrigo se reclinó en su silla. Pero, señor Cortés, si voy a desenterrar esta verdad, puede que no te guste lo que encuentro. Las personas que falsifican muertes de niños usualmente tienen razones muy oscuras. Sebastián sostuvo su mirada sin parpadear. Encuentro la verdad, toda. No me importa cuánto duela. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo trabajó como un sabueso digital. Cada noche, Sebastián se reunía con Lucía en su modesta sala, que se había convertido en su improvisado centro de operaciones para revisar los hallazgos del día. «Mira esto». Rodrigo extendió extractos bancarios en la mesa de café. 3 días antes del incendio, Camila transfirió 75.000 a una cuenta offshore en las Islas Caimán. 2 días después del funeral, esa cuenta transfirió 50.000 a una cuenta a nombre de Javier Ruiz. «El hermano de Camila», murmuró Sebastián, sintiendo náusea. «Siempre supe que era basura, pero esto... hay más». Lucía levantó otro documento, sus manos de enfermera acostumbradas a dar malas noticias con calma. «Javier tiene antecedentes. Arrestado 2 veces por tráfico, nunca procesado. Conexiones con una red de adopciones ilegales que opera entre España y Europa del Este. Valentina, que se suponía estaba haciendo tarea en su habitación, apareció en la puerta con ojos muy abiertos. Entonces
la exesposa del señor Sebastián, vendió a sus propias hijas? El silencio que siguió fue ensordecedor. «Vete a tu cuarto, mi amor», dijo Lucía suavemente. «Esto no es para niños». Pero Sebastián negó con la cabeza, su voz vacía. «Que se quede. Valentina tiene derecho a saber. Ella es quien comenzó todo esto». Se volvió hacia la niña. «Sí, parece que eso es exactamente lo que hizo. La pieza final del rompecabezas llegó el viernes por la noche. Rodrigo entró con una grabación de audio en una USB, su expresión más sombría que nunca. Intervine el teléfono de Camila, legalmente gris, inadmisible en corte, pero... «Necesitas escuchar esto». Presionó play. La voz de Camila llenó la habitación, fría y calculada, hablando con alguien no identificado. «¿Sientes remordimiento?» ¿Remordimiento? Eran solo niñas, Carlos. Yo hice lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabes lo que me habrían hecho esos hombres si no pagaba? El preámbulo matrimonial de Sebastián me dejaba sin nada en caso de divorcio. Nada. Después de darle 7 años y 2 hijas, ¿iba a quedarme en la calle? Pero venderlas. Javier dijo que irían a una buena familia, rica, europea. Mejor vida que la que yo podía darles de todos modos, y mis deudas desaparecerían. Era la única salida. Sebastián se levantó tan violentamente que su silla cayó hacia atrás. Llegó al baño justo a tiempo para vomitar, oleadas de horror físico sacudiendo su cuerpo. Lucía lo encontró allí minutos después, sentado en el piso de azulejos fríos, abrazando sus rodillas. «La amé», susurró. «Construimos una vida juntos. Tuvimos hijas. ¿Cómo puede alguien...?» Lucía se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que lo partió en dos. Porque algunas personas solo piensan en sí mismas. Pero Sebastián esperó hasta que él la mirara. «Tus hijas están vivas, vivas. No dejes que el monstruo que hizo esto te robe también esta alegría». Por primera vez desde que todo comenzó, Sebastián realmente la vio. No como la madre de Valentina o su aliada en la investigación. La vio como Lucía, fuerte, compasiva, hermosa en la manera que importa cuando todo lo superficial se quema. «¿Cómo eres tan sabia?», preguntó en voz baja. «Perdí a mi esposo hace 3 años». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Aprendí que podemos sobrevivir cosas que pensamos que nos matarían y que a veces Dios nos quita algo solo para darnos algo diferente, pero igual de precioso». El espacio entre ellos se cargó de electricidad. Sebastián se inclinó hacia adelante, apenas consciente de su movimiento, y Lucía no se apartó. El teléfono de Rodrigo sonó violentamente en la sala, rompiendo el momento. «¡Sebastián!», gritó el investigador. «Necesitas escuchar esto». Se separaron rápidamente, ambos sonrojados. Cuando volvieron a la sala, Rodrigo tenía su laptop abierta con archivos médicos en la pantalla. «Teresa Mendoza», dijo, «la mujer que tiene a tus hijas, fue diagnosticada con cáncer de páncreas hace 6 meses. Etapa 4. Los doctores le dieron menos de 1 año». Sebastián frunció el ceño. «¿Y eso qué significa para nosotros?» «Significa que en las últimas semanas ha estado buscando en Internet cómo confesar un crimen, perdón por pecados imperdonables, preparar niños para verdades difíciles». Rodrigo los miró seriamente. «Creo que está planeando decirles la verdad, o entregarse, o ambas». Lucía inhaló bruscamente. «Si hace eso antes de que tengamos toda la evidencia contra Camila y Javier, podrían huir», terminó Sebastián. «O peor, podrían venir por las niñas primero». Se miraron los tres, la urgencia colgando pesadamente en el aire. «Entonces no tenemos tiempo para sutilezas», dijo Sebastián finalmente, su voz transformándose en el tono de CEO acostumbrado a tomar decisiones imposibles. «Vamos a confrontar a Teresa, mañana, y vamos a conseguir su confesión completa antes de que sea demasiado tarde».
Rodrigo asintió lentamente. Es arriesgado. Si se asusta, podría desaparecer con las niñas. No lo hará. Lucía habló con la certeza de alguien que había visto suficiente sufrimiento humano para reconocer sus patrones. Una mujer muriendo que está buscando redención no huye. Está esperando que alguien venga a darle permiso para hacer lo correcto. Sebastián la miró con admiración renovada. Entonces, mañana le daremos ese permiso. A kilómetros de distancia, Teresa Mendoza se sentaba en su cama, observando a Isabela y Sofía dormir en la habitación contigua. Una carta a medio escribir descansaba en su regazo. A quien corresponda. Mi nombre es Teresa Mendoza, y hace 18 meses cometí un pecado imperdonable. Sus manos temblaban mientras escribía, cada palabra un paso más cerca de la redención. O la condenación. No sabía cuál llegaría primero, pero sabía, con certeza absoluta, que llegaría pronto. El amanecer apenas rompía el horizonte cuando Sebastián y Lucía llegaron a la casa de Teresa en la calle de las Acacias. La puerta principal estaba destrancada. «Nos está esperando», murmuró Lucía, sintiendo un escalofrío. Sebastián empujó la puerta lentamente. Teresa Mendoza estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café intacta frente a ella, vestida con su mejor ropa. Una mujer preparándose para su propio juicio. «Las niñas están en la escuela», dijo sin levantar la vista. «Tienen excursión hoy. No volverán hasta las 5». Finalmente lo miró y Sebastián vio un rostro consumido no solo por enfermedad, sino por culpa. «Planeé esto, señor Cortés. Sabía que vendría eventualmente». «¿Por qué?». La voz de Sebastián salió como un rugido contenido. «¿Por qué les hiciste esto a mis hijas?». Teresa cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «Porque era viuda, pobre y estúpida. Porque Javier Ruiz me ofreció 50.000 euros por hacer algo que pensé, que me convencí a mí misma que era ayudar». «¿Ayudar?», escupió Sebastián. «¿Llamas ayudar a robar niñas de su padre?». «Él me dijo que era una adopción». Teresa abrió los ojos abruptamente, su voz quebrándose. «Me dijo que usted era un hombre violento, que su esposa estaba huyendo por su vida, que las niñas necesitaban ir con una familia que las protegería. Me mostró documentos falsos, órdenes de restricción fabricadas. Yo le creí». Lucía se sentó lentamente en una silla, estudiando el rostro de Teresa con sus ojos entrenados de enfermera. «¿Cuándo supiste la verdad?». «Cuando fui a recogerlas». Teresa se limpió la cara con manos temblorosas. «Llegué a la mansión y Camila estaba allí con Javier. Las niñas, Dios mío, las niñas estaban drogadas, apenas conscientes, llorando, llamando papá, papá entre sollozos, y Camila solo las empacó como maletas». Sebastián se tambaleó, agarrándose del respaldo de una silla. «En ese momento lo supe». Teresa continuó, palabras fluyendo como confesión contenida demasiado tiempo. «Esto no era adopción, era tráfico. Iba a entregar esas niñas a hombres que las habían comprado. Dios sabe para qué». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de respiración trabajosa de Sebastián. «Así que no lo hice». Teresa se levantó, caminando hacia un cajón del que sacó un sobre grueso. «Tomé a las niñas, conduje durante toda la noche hasta Valencia. Transferí 35.000 euros de vuelta a la cuenta de Javier con un mensaje. No puedo hacerlo. Mantuve 15.000 para documentos falsos y gastos». Extendió el sobre. Dentro había extractos bancarios, mensajes de texto impresos, una grabación digital etiquetada «Javier Instrucciones». «¿Por qué no las llevaste a la policía?», preguntó Lucía suavemente. «¿Por qué no las devolviste a Sebastián directamente?». Teresa rió amargamente. «Porque soy cobarde. Porque ya había aceptado el dinero, ya había participado, temía ir a prisión, y las niñas». Su voz se suavizó. «Estaban tan asustadas, tan traumatizadas.
Me aferraron como si yo fuera su salvación. Pensé que podía darles una vida tranquila, simple, segura. Así que falsificaste sus identidades. Sebastián habló con voz muerta. Gasté 8.000 euros en un falsificador en Barcelona. Documentos completos, certificados de nacimiento, registros de vacunación, identificaciones escolares. Ana y Laura Mendoza, mis nietas adoptadas después de que su madre muriera en accidente de coche. Teresa sacó más papeles. Todo está aquí. Cada crimen que cometí, documentado. Sebastián tomó los documentos con manos que temblaban de furia y algo más complicado. Algo que no quería nombrar. ¿Y los compradores? ¿Los hombres que pagaron por mis hijas? Javier les dijo que la operación fue descubierta por la policía, que las niñas habían sido confiscadas por servicios sociales. Devolvió su dinero. Teresa se encogió. Eran criminales. No iban a reportar una transacción ilegal fallida. Lucía exhaló lentamente, las piezas encajando. Por eso Camila y Javier nunca vinieron a buscarte. Pensaban que habías huido asustada, pero que el problema estaba contenido. Hasta ahora. Teresa miró directamente a Sebastián. Ahora usted sabe, y merece justicia. Sebastián se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana para no tener que mirar su rostro. Tienes razón, mereces prisión, años de ella. Lo sé, pero primero se giró lentamente. Quiero ver dónde han vivido mis hijas. Quiero ver cómo las trataste. Teresa los guió escaleras arriba hacia una habitación pequeña pero alegre. Las paredes estaban pintadas de amarillo suave, cubiertas con dibujos infantiles, soles, flores, mariposas, 2 camas individuales con edredones de colores brillantes, estantes llenos de libros y juguetes modestos pero bien cuidados. Sebastián se detuvo en el umbral, su garganta cerrándose. En la pared sobre una de las camas, Isabela había dibujado una familia de figuras de palo. Un hombre alto, 2 niñas pequeñas, un sol gigante con la palabra papá escrita torpemente en el centro. Tienen pesadillas a veces, dijo Teresa en voz baja. Llaman por ti, les digo que estás en un viaje muy largo, pero que piensas en ellas cada día. No sé si me creen, pero necesitaban algo en que aferrarse. Sebastián tocó el dibujo con dedos temblorosos y algo dentro de él se quebró finalmente. Las amaste, susurró. Realmente las amaste, como si fueran mis propias nietas. Teresa se limpió los ojos. Perdí a las mías hace 5 años. Accidente de coche. Mi hija y sus 2 bebés. Cuando vi a Isabela y Sofía, fue como si Dios me diera una segunda oportunidad de ser abuela. Lucía habló desde la puerta, su voz firme. El sistema falló. El legista que firmó certificados falsos, los oficiales que no investigaron a fondo, la burocracia que permitió que Camila y Javier hicieran esto. Teresa cometió crímenes, sí, pero también salvó a estas niñas de un destino peor que la muerte. Eso no la exime, dijo Sebastián, pero su voz había perdido su filo. No, pero sí la hace más que un monstruo. Lucía se acercó tocando su brazo. La justicia y la venganza no son lo mismo. Sebastián abrió la boca para responder cuando el sonido de una llave en la puerta principal los congeló a todos. ¿Abuela? La voz de Isabela flotó desde abajo. La excursión se canceló. Había lluvia. El pánico atravesó el rostro de Teresa. No están listas. No las preparé. Si te ven así, de repente, pero ya era demasiado tarde. Pequeños pasos corrían por las escaleras. Isabela llegó primero a la cima, deteniéndose abruptamente cuando vio al extraño en su habitación. Un hombre alto en traje oscuro, con lágrimas en los ojos, sosteniendo su dibujo. El mundo se detuvo. Sebastián la miró. Realmente la miró. Por primera vez en 18 meses. Más alta, más delgada, pero sus ojos, esos ojos cafés con motas doradas que había memorizado cuando era un bebé,
Isabela inclinó su cabeza, confundida, pero sintiendo algo visceral. Algo que su mente de 9 años no podía nombrar, pero que su corazón reconocía. Sofía apareció detrás de ella, y al ver a Sebastián, jadeó suavemente. 5 segundos de silencio absoluto. Entonces Isabela dio un paso tembloroso hacia adelante. Su voz apenas un susurro aterrado y esperanzado. «Papá». El mundo entero se redujo a ese momento. Sebastián cayó de rodillas, haciendo que su altura fuera menos intimidante, lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sí», susurró, su voz quebrada. «Soy yo, estrellita. Soy papá». Isabela dio otro paso vacilante, luego otro. Sofía la siguió, ambas moviéndose como si estuvieran en un sueño. Cuando llegaron a él, Sebastián extendió los brazos lentamente, dándoles espacio para decidir. Isabela tocó su rostro primero, sus dedos pequeños trazando las líneas de llanto. «Te recuerdo», susurró. «Olías a café y a ese perfume especial, y me cargabas en tus hombros para ver las estrellas. Cada noche que podía», confirmó Sebastián, su corazón explotando. «Ustedes eran mis estrellitas gemelas». Sofía ahogó un sollozo. Yo pensé que estabas muerto. Abuela Teresa dijo que estabas en un viaje largo, pero yo soñaba que habías...». No pudo terminar. «Estoy aquí». Sebastián las atrajo suavemente hacia él, y ellas se dejaron, hundiéndose en un abrazo que había sido imposible durante 18 meses. «Estoy aquí, y nunca las voy a dejar ir otra vez». Los tres se derrumbaron juntos, un nudo de cuerpos temblorosos y lágrimas. Lucía se limpió sus propios ojos, alejándose para darles privacidad. Teresa se deslizó contra la pared, sollozando silenciosamente en alivio mezclado con pérdida, porque sabía que aunque las había salvado, ahora tenía que dejarlas ir. Los siguientes meses fueron un torbellino cuidadosamente orquestado. La doctora Patricia Ruiz, psicóloga infantil especializada en trauma, trabajó con Isabela y Sofía 3 veces por semana. Les explicó con palabras que podían entender. Su mamá y su tío habían hecho algo muy malo, pero su papá nunca había dejado de buscarlas. Camila y Javier fueron arrestados en una operación coordinada. Las pruebas que Teresa había recopilado, combinadas con la investigación de Rodrigo, construyeron un caso irrefutable. Tráfico de menores, fraude, falsificación de documentos oficiales, soborno de funcionarios públicos. En el juicio, Sebastián tomó el estrado. El fiscal esperaba testimonio devastador. En cambio, Sebastián miró directamente al juez. «Teresa Mendoza cometió crímenes, no lo niego, pero también salvó a mis hijas de un destino que no puedo ni siquiera contemplar». Su voz era firme. «Ella es la razón por la que Isabela y Sofía están vivas, sanas y capaces de sanar. Pido clemencia de la corte». El murmullo en la sala fue audible. El abogado de Camila parecía furioso. Cuando llegó el turno de Teresa, el juez estudió su expediente médico durante largo tiempo. «Señora Mendoza, ha sido declarada culpable de complicidad en tráfico de menores y falsificación de documentos. Normalmente esto conllevaría una sentencia de 6 a 8 años». Hizo una pausa. «Sin embargo, dado su diagnóstico terminal, su cooperación completa con las autoridades y el testimonio de la víctima, esta corte le sentencia a 6 años con arresto domiciliario inmediato. Cumplirá su sentencia bajo supervisión médica». Teresa cerró los ojos, susurrando gracias a un Dios que pensó que la había abandonado. Sebastián vendió la mansión donde murieron sus hijas. No podía soportar sus pasillos vacíos, sus recuerdos contaminados. En su lugar, compró una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo a solo 2 kilómetros de Santa Rosa. Isabela y Sofía se mudaron lentamente, trayendo sus cosas de la casa de Teresa poco a poco. Visitaban a abuela Tere cada domingo, y Sebastián las llevaba sin queja.
Incluso contrató una enfermera de cuidados paliativos para asegurarse de que estuviera cómoda. ¿Por qué eres tan bueno con ella?, preguntó Isabela una noche mientras él la arropaba. Ella ayudó a mamá a hacernos daño. Sebastián consideró cuidadosamente su respuesta, porque también nos devolvió unos a otros, y porque el perdón no significa que lo que alguien hizo estuvo bien. Significa que te niegas a dejar que su error te convierta en alguien amargado. Isabela procesó esto con la seriedad de una niña que había crecido demasiado rápido. ¿Perdonarás a mamá también? Algún día, por mi bien, no por el de ella. Le besó la frente. Pero eso tomará más tiempo. Lucía y Sebastián se movieron el uno hacia el otro como planetas en órbita inevitable. Cenas, planeando las transiciones de las niñas, se convirtieron en conversaciones sobre todo y nada. Llamadas de solo chequeando a medianoche. Miradas que duraban un segundo demasiado largo. Valentina, observadora como siempre, puso los ojos en blanco. Mamá, solo bésalo ya. Es obvio. Valentina Ramírez. Lucía se sonrojó intensamente. Pero fue Sebastián quien dio el primer paso oficial. 4 meses después de la reunión, después de una cena familiar particularmente caótica, donde Isabela había derramado jugo y Sofía había quemado galletas, él tomó la mano de Lucía mientras lavaban platos. «Sé que esto es rápido», dijo en voz baja. «Sé que apenas nos conocemos comparado con la norma. Pero Lucía, no quiero desperdiciar más tiempo. Ya perdí demasiado». Ella sonrió, entrelazando sus dedos. «¿Me estás preguntando algo, Sebastián Cortés?» «Todavía no, pero pronto». Le besó los nudillos. Muy pronto. 6 meses después del día en el cementerio que cambió todo, Sebastián preparó una cena casual en su casa. Lucía llegó con Valentina sin sospechar nada. La mesa estaba puesta con inusual elegancia. Isabela y Sofía se veían sospechosamente angelicales, prácticamente vibrando de emoción. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lucía, entrecerrando los ojos. «Postre especial», anunció Sofía, trayendo una bandeja de cupcakes decorados elaboradamente. «Tú eliges primero, mamá Lucía», dijo Isabela, empujando un cupcake específico hacia adelante. Lucía lo levantó y algo pesado se deslizó dentro del glaseado. Con manos temblorosas lo abrió. Un anillo de diamante sencillo pero hermoso brilló bajo la luz. Sebastián se arrodilló junto a su silla, mientras las 3 niñas se agrupaban alrededor, todas sonriendo como conspiradores. «Lucía Ramírez, me enseñaste que la familia no es solo sangre. Es quien se queda cuando todo se derrumba. Quien te sostiene cuando no puedes sostenerte a ti mismo. Quien ama a tus hijos como propios». Su voz se quebró. «¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Lucía miró entre él, el anillo y las 3 niñas que la observaban con esperanza radiante. «Sí», susurró, lágrimas corriendo. «Sí, sí, 1000 veces sí». Las niñas gritaron, todas lanzándose en un abrazo grupal caótico. En el caos alegre, Sebastián rió. Un sonido profundo, genuino, sin sombras. Isabela se congeló, sus ojos muy abiertos. «Esa es tu risa real, papá», exclamó. «La que recuerdo, la que pensé que había olvidado». Y Sebastián rió más fuerte, realizando que después de 18 meses en el infierno, finalmente, había encontrado el camino de regreso a casa. No a la casa donde vivían, sino al hogar que habían construido juntos, pieza por pieza, de las cenizas de la tragedia. 6 meses después, el jardín de la casa de Sebastián había sido transformado en un altar íntimo. Guirnaldas de luces blancas colgaban entre los árboles y sillas blancas formaban un semicírculo pequeño. No más de 30 invitados, familia real, no la lista de obligaciones sociales que habría existido en su vida anterior. Isabela y Sofía se paraban a ambos lados del altar improvisado,
vestidas con vestidos de color lavanda que ellas mismas habían elegido. Valentina esperaba al frente, sosteniendo las alianzas en un cojín de seda con la seriedad de quien lleva el peso del mundo. En la última fila, Teresa Mendoza estaba sentada en una silla de ruedas, envuelta en una manta a pesar del calor de agosto. El cáncer había cobrado su precio, estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos brillaban mientras observaba. Rodrigo, quien se había convertido en amigo además de investigador, servía como oficiante certificado para la ocasión. El amor, comenzó, no siempre llega de la manera que esperamos. A veces llega de la tragedia, a veces llega de la imposibilidad hecha real. Lucía caminó por el pasillo sin padre que la entregara, no lo necesitaba. Era una mujer que se había entregado a sí misma mucho tiempo atrás, cuando enviudó a los 32 y decidió que sobreviviría por su hija. Cuando llegó al altar, Sebastián tomó sus manos con una reverencia que hizo llorar a la mitad de los invitados. Los votos fueron escritos por ellos mismos. Lucía, comenzó Sebastián, su voz firme a pesar de las lágrimas. Llegaste a mi vida cuando estaba arrodillado en un cementerio, convencido de que todo lo que amaba estaba enterrado. Me enseñaste que la vida no termina con la pérdida, se transforma. Y me diste algo que nunca pensé que tendría de nuevo, una razón para despertar cada mañana con esperanza en lugar de solo obligación. Lucía se limpió los ojos antes de hablar. Sebastián, me mostraste que el amor no es limitado, que mi corazón tenía espacio no solo para la memoria de quien perdí, sino para todo lo que podría ganar. Me diste 2 hijas más para amar. Me diste un compañero que entiende que la fuerza no es nunca quebrarse, sino reconstruirse después de hacerlo. Cuando Rodrigo pronunció «pueden besarse», el jardín estalló en aplausos. Las 3 niñas se abrazaron juntas, oficialmente hermanas ahora en todos los sentidos que importaban. La recepción fue pequeña pero alegre. Música española llenaba el aire. Isabela convenció a su padre de bailar con ella a pesar de su protesta de «no sé bailar». Sofía y Valentina robaron trozos extra de pastel cuando pensaron que nadie miraba. Teresa observó todo desde su silla. Y cuando Sebastián se acercó extendiendo su mano, ella la tomó con lágrimas. «Gracias», susurró, «por dejarme ver esto, por no robarme estos últimos meses con ellas». «Gracias», respondió él simplemente, «por salvarlas cuando yo no pude». No eran palabras de absolución total, pero eran palabras de paz, y a veces eso era suficiente. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y las niñas estuvieran en pijamas, pero demasiado emocionadas para dormir, los 5 se sentaron en el jardín trasero bajo un cielo despejado. «Ahí», señaló Sebastián, su brazo alrededor de Lucía, mientras las 3 niñas se acurrucaban frente a ellos en una manta. «¿Ven esas 2 estrellas brillantes muy juntas?» «Sí», dijeron las 3 al unísono. «Esa es la constelación de Géminis. Las gemelas». Miró a Isabela y Sofía. «Siempre fueron mis estrellitas gemelas. Incluso cuando pensé que las había perdido, estaban allí arriba, recordándome que no estaba realmente solo». «¿Y yo qué soy?», preguntó Valentina, con un toque de vulnerabilidad en su voz que raramente mostraba. Lucía la atrajo más cerca. «Tú, mi amor, eres la estrella guía, la que nos encontró, la que tuvo el coraje de hablar cuando vio algo imposible. La estrella del norte», agregó Sebastián, «la que te dice a dónde ir cuando estás perdido». Valentina sonrió, satisfecha con su lugar en su constelación familiar. Permanecieron así hasta que las niñas comenzaron a cabecear, 3 cuerpos pequeños, eventualmente llevados adentro por 2 adultos que se movían con la coordinación practicada de padres verdaderos. A la mañana siguiente, antes de que nadie despertara, Sebastián condujo solo al cementerio de San Miguel. En el maletero llevaba una nueva placa que había encargado.
Con cuidado, retiró la lápida falsa. Isabela y Sofía Cortés, nuestras ángeles, y la reemplazó con algo más verdadero. Aquí yacía la desesperanza, renació el amor, familia Cortés Ramírez. Prueba de que los milagros existen en la forma de niñas valientes, extraños compasivos, y la capacidad humana de perdonar lo imperdonable. Colocó 5 flores frescas, una por cada miembro de su familia nueva, y se permitió un último momento de silencio por el hombre que había sido cuando arrodillaba aquí 18 meses atrás. Gracias, susurró al viento, por no dejarme rendirme. Cuando se giró para irse, el sol rompía sobre el horizonte, bañando todo en luz dorada. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva constelación brillando sobre ellos. Créditos, imágenes de Polaroid se desvanecen sobre pantalla negra. Sebastián con las gemelas en su primer día oficial de regreso. Sonrisas nerviosas, pero reales. Lucía enseñando a las 3 niñas a hacer arepas, harina por todas partes. Teresa en su silla de ruedas con Isabela y Sofía a cada lado, leyéndoles un cuento Valentina, mostrando a las gemelas sus dibujos del parque donde las reconoció por primera vez. Los 5 en la playa, construyendo castillos de arena. Sebastián y Lucía bailando en su cocina mientras las niñas se ríen. Foto final. Toda la familia frente a su casa con un letrero que dice Hogar de la familia Cortés Ramírez. La pantalla se desvanece a negro. Luego aparece texto. Teresa Mendoza falleció pacíficamente 3 meses después de la boda, rodeada por la familia que salvó. Su última voluntad, donó sus ahorros restantes a un refugio para niños víctimas de tráfico. Isabela y Sofía guardan su fotografía junto a la de su padre. ¿Esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro? Si las lágrimas rodaron por tu rostro durante la reunión de Sebastián con sus estrellitas gemelas, o si sentiste esperanza cuando Valentina tuvo el valor de acercarse a un extraño en el cementerio, queremos que nos lo cuentes en los comentarios. ¿Qué momento te impactó más? ¿La confesión de Teresa? ¿El primer abrazo entre padre e hijas? ¿O quizás la propuesta con el anillo escondido en el cupcake? Tu opinión importa porque cada comentario nos ayuda a crear más historias que lleguen al alma. No olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite creer en segundas oportunidades y en el poder redentor del perdón. ¿Y tú, de qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias cruzan fronteras y llegan a corazones en España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos y cada rincón del mundo hispanohablante. Si esta historia de amor, pérdida y reencuentro te conmovió tanto como para quedarte hasta el final, considera suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emotivas historias. Cada suscriptor es parte de nuestra familia, así como Valentina, Isabela y Sofía se convirtieron en hermanas del corazón. Déjanos saber desde dónde nos acompañas y qué tipo de historia te gustaría ver próximamente.